sueños y de la construcción de los sueños por parte de un millennial que nos trajimos aquí, un chico que ha hecho la diferencia por su esfuerzo, por su tesón, por su gallardía para enfrentar la vida de una manera muy positiva. Nuestro amigo Francisco Mazo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Francisco, muy buenas noches. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Francisco, ¿cómo has estado el día de hoy? ¿Cómo arranca la semana? Muy bien, con el pie derecho, todo marchando en orden, uno trabajando y estudiando justo también a final de semestre, entonces apretado, con mucho trajín, pero todo muy bueno, gracias a Dios. Excelente, muy positivo todo lo que nos cuentas y estamos maravillados de tenerte aquí en este espacio. Gracias por sacar en medio de tu agenda académica este espacio para que la gente sepa de ti, sepa quién es Francisco Mazo. Francisco, cuéntale tú a la gente un poquito de lo que ha sido tu historia, cómo empieza la infancia de Francisco y cuáles son los valores más relevantes que le dejaron sus padres en la crianza. La infancia. Bueno, Alan, mira, yo nací en el Carmen de Atrato. Mi familia es del Carmen de Atrato. Nosotros, pues yo nací en el año 2000, estando ahí en el Carmen. Y muy temprano, me fui muy joven, de un par de meses, me fui a vivir a Quibdó. Nos fuimos con mi familia a vivir a Quibdó. En Quibdó estuvimos como 1 año o 2 años viviendo. Y de Quibdó nos fuimos después a Ismina, un tiempo, un par de meses, y luego nos fuimos a Tadó y llevamos, yo creo que más de 20 años en Tadó. Pues yo en este momento estoy en Bogotá por estudio y por trabajo, pero mi familia sigue en Bogotá. Mi familia sigue en Tadó, perdón. Y sobre la infancia, yo creo que uno no se va dando cuenta mucho de cómo transcurre el momento de la infancia hasta que luego más grande lo ve en retrospectiva. Yo creo que a mí haber tenido esa transición entre, por ejemplo, el Atrato, entre el Carmen de Atrato, que es parte de montaña, y luego haberme juntado más con el Atrato abajo en Quibdó o en Tadó con el San Juan, que ya es mucho más plano, ya el clima cambia, la humedad también cambia. Yo creo que eso enriqueció mucho mi niñez y me hizo muy feliz siempre tener como esa dualidad en cuanto al Carmen, más frío, más montaña, y una historia muy específica, por ejemplo, de gente campesina, mi familia siendo campesina del Carmen de Atrato, pero luego teniendo también lo mejor del San Juan en Tadó. Yo crecí compartiendo y, digamos, desde grado cero, estando en Tadó, historias con compañeros es lo que hay, con profesores, con profesoras. Digamos, toda mi infancia y toda mi vida se desarrolló en Tadó como tal. Hasta ahí llegué, hasta el grado 11, ahí me gradué, tuve la beca y por eso fue que me vine a vivir a Bogotá. Y que preguntabas también un poco sobre los valores familiares. Sí. ¿En esa crianza Francisco era tremendo o era un muchacho tranquilo, más bien estudioso? Yo era muy bueno en el estudio. Yo era mayormente tranquilo. Yo creo que a mis papás realmente nunca les di ningún problema ni demás. Pero en el colegio sí era muy inquieto. Yo era de los que corría, iba, venía, nos inventábamos cosas, hablaba, Dios mío, yo era de los que hablaba, pero bastante. Y era de los que la profesora, que se me separan los de allá y a mí me movían de puesto y yo con todo el salón hablaba. Entonces, eso no funcionaba porque yo de todo el mundo era amigo, no quería luchar con nadie, entonces con todo el mundo hablaba y a todo lado donde me pusieran ahí llegaba a hacer recocha. Sí era de mucho desorden, pero era un desorden sano, digamos, un desorden sano y siempre muy aplicado. Siempre estuve junto con 2 amigas que estuvimos también, creo que casi desde grado cero y luego toda la primaria y la secundaria, estábamos en los primeros 3 puestos. Siempre muy bueno en la academia. Excelente. Francisco, ¿qué es lo más bonito de criarse en Tadó, en el Chocó? Para las personas que son de Estados Unidos,
estamos hablando de una región dentro del departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, después de Panamá, para que nos vamos ubicando geográficamente. ¿Qué es lo más maravilloso de haberse criado ahí, en ese terruño cálido que se llama Tadó? De haberse criado en Tadó, yo creo que Tadó tiene mucho de pueblo, y uno crecer en un pueblo, yo creo que lo marca bastante, como esa cercanía, digamos, sí, como ese trato cercano con la gente, uno sentirse como en familia, como en hogar. Yo me acuerdo de uno levantándose temprano, y mientras iba para la escuela, de fondo escuchaba por allá Suji Murillo, en una canción que ponían desde las 6 de la mañana, tocaba la banda, por ejemplo. Sí. Y eso siempre generó que uno en un pueblo pues sintiera una cercanía bien importante, porque eso construye comunidad. Uno se siente que pertenece, y eso luego va a ser importante para unas historias que de pronto voy a contar acá, de las transformaciones que eso puede generar. Pero en sí, lo más bonito de haber crecido en un pueblo y en un municipio como Tado, yo creo que es eso, uno poder levantarse, y yo casi siempre viví como al frente del río San Juan, y al lado, o sea, uno siempre con ese contacto, digamos, ahí con el río San Juan, con la naturaleza. Y mira que ahora que estoy en Bogotá, y que me paso la mayor parte del tiempo acá, como decía ahora, uno mira en retrospectiva y se da cuenta de tanto que tiene que apreciar la cotidianidad. Yo ahorita me sueño yendo en moto de Tadó para Playa de Oro, por ejemplo, a bañar en el río Ochoromá, y que uno le pegue el viento, y después que haga sol, y después que haga lluvia, y uno irse mojando ahí en el aguacero, ese tipo de Oiga, cosas pequeñas. oiga, Francisco, me invita a ese plan, hermano, me invita a ese plan. Oiga, porque Sí, ese es un plan pero es sensacional. He visto un las plan fotos. obligado. He visto las fotos de Ochoromá y es una cosa fascinante. Invitados todos para visitar el Pacífico colombiano, Ochoromá en Tadó. Gastronómicamente, ¿qué es lo que más extrañas de Tadó, del Chocó? Yo creo que hay varias cosas. En estos días hablaba con un amigo de las salchipapas. Aquí en Bogotá, no, hombre, no hay donde uno consiga unas buenas salchipapas. Eso por un lado. Y por otro lado, tal vez en términos de postres, digamos, el arroz de leche. El arroz de leche no sabe igual en ningún otro lado, y mi mamá sabe que yo llego a Tadó, y de las primeras cosas que hay que programar es un arroz de leche, y son ollas grandes para guardar en la nevera, y sabe mi mamá que yo voy comiendo de ahí todos los días de a poquitos. Yo creo que por eso sí me consienten cuando yo voy atado. Y El el queso queso costeño. salado, el queso costeño, ajá, en todo. O sea, mi mamá también sabe. Yo llego y son lentejas con queso, plátano maduro con queso. En las mañanas el desayuno es con queso. Eso, yo creo que el queso, y es más, cuando yo me vengo del Chocó para Bogotá, traigo mi bloque de queso también. Yo creo que gastronómico, queso, de Sí, comida de queso, ya de dulce y demás, el arroz de leche y salchipapas, así como de comida chatarra, pero el queso sí me hace claro. mucha falta. Oye, muy interesante, sí, el arroz el arroz con queso. Hay gente que le gusta el pegado del arroz, ese pegadito que queda así con el queso ralladito delicioso, el arroz con longaniza y muchas otras cosas. Una cosa Mm. fascinante, la gastronomía del Pacífico. Todos invitados a que prueben la gastronomía del Pacífico, que tanta falta también me hace acá en Estados Unidos. Ustedes no se imaginan cuánto. Muy bien, Francisco, de esta imagen que tenemos en pantalla, los compañeros, una anécdota memorable de la infancia, de las travesuras que hacías allá con los compañeros. Pues mira, esa fotografía es en un Fest que se llama Provastech en Ismina. Yo estando en Tado, recuerdo que ese año, en 11, ya en el grado 11, yo tenía la preocupación, y eso lo conecto tal vez con parte de mi vida académica, yo tenía la preocupación de, bueno, cómo me va a ir a mí en los resultados de las pruebas, saber 11,
me estaba confundiendo acá con con las pruebas Saber 11, que son las pruebas ICFES. Y por eso cuando llegué a 11, pues digamos que conversé con mi papá porque yo sabía que una de las principales falencias que iba a tener era en matemáticas. Entonces empecé a tener clases de matemáticas todos los días con un profesor particular en las tardes, o sea, en las mañanas colegio normal, en las tardes tenía clases de matemáticas y los sábados me desplazaba desde Tado hasta Ismina con varias personas de Tado. Ahí está Diana, ahí está Verónica, que eran de Tado, y nos íbamos hasta Ismina a tener clases del pre-ICFES. Esa imagen precisamente es con compañeros y con compañeras del pre-ICFES ahí en Ismina. Yo creo que de pronto sí fui muy tranquilo, porque en Ismina nosotros íbamos, teníamos el pre-ICFES, no sé qué, y yo creo que ni almorzábamos en Ismina, a veces salíamos y nos comíamos una ensalada de frutas ahí también en el puente, como para uno cruzar al otro lado. Nos comíamos una ensalada de frutas y nos íbamos para Tado, pero eso era cuento de cada 8 días uno estar yendo y viniendo. Muy bien. Este otro grupo de compañeros, cuéntanos esa experiencia. Si quieres saludar a alguien desde ahí, no hay problema. Sí, pues más que saludar, yo creo que por un lado expresarle mi admiración completa a los jóvenes y a las jóvenes que están ahí, y mi agradecimiento, porque mira, yo creo que esta es una de las experiencias que más me ha impactado, tal vez, es uno de mis orgullos. Y es que estando aquí en Bogotá con varios jóvenes de mi universidad, del pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos, dijimos, bueno, nosotros estamos estudiando esto porque queremos servir, porque queremos dedicarnos a fortalecer, digamos, los procesos colectivos en Colombia. Y en ese momento yo dije, pues si lo que queremos es hacer, poner en práctica, no quedarnos solo en palabras, pues empecemos haciendo en el Chocó. Y nos hicimos un grupo de 16 personas que de la universidad de pregrado, o sea, nadie se había graduado, todo el mundo joven. Yo ahí tenía, eso fue en el 2019, yo tenía 18 años recién cumplidos, y nos montamos el programa, un programa que buscaba fortalecer las competencias ciudadanas de jóvenes de colegios en Tado. Ahí están jóvenes de los 4 colegios, la normal que es de donde yo vengo, de donde me gradué, la Pobreza, Nuestra Señora de la Pobreza, que es el otro colegio, Nuestra Señora de Fátima, y el Instituto Tecnológico Agroambiental Elita. Estaban jóvenes de los 4 colegios de Tado, los 4 colegios públicos, uno de esos colegios rurales. Y lo que hicimos fue un programa para fortalecer las competencias ciudadanas y las habilidades de liderazgo de los jóvenes ahí en Tado. Por eso esa experiencia me marcó mucho. Yo estaba, digamos, liderando, estaba como un poco marcando la ruta, pero lo trabajamos con profesores, con profesoras, con rectores. Fue algo muy, digamos, como muy consensuado frente a lo que se quería hacer para que tuviera el mayor impacto posible. Sí. Y para no extenderme mucho, simplemente decir que esta experiencia marcó un hito, porque a partir de esto luego se fueron algunos jóvenes representantes de este grupo, vinieron también a Bogotá a conocer más sobre universidades, sobre procesos académicos, vinieron a contar sus historias. Estos jóvenes, yo creo que esto me parece muy valioso, y es que luego por ellos mismos dijeron, hey, pongámonos las pilas y empecemos a trabajar por distintas temáticas aquí en el municipio. Por ejemplo, hicieron una limpieza a la biblioteca, consiguieron ellos, impulsaron, y nosotros apoyamos, pero eso fue iniciativa de ellos, una donación para la biblioteca municipal, como de más de 1.100 libros, una cosa así. Entonces yo creo que fue también todo ese empeño por crear este espacio. Y como dije, pues yo era un peladito, yo tenía 18 años y yo estaba llamando a la mamá de una niña o de un pelado de 16 o de 15, diciéndole a la mamá, deje venir a su hijo para que hagamos esto. Sí, un poquito más estructurado, claro, lo estoy poniendo más cómico acá, pero yo de 18 llamando a la mamá para que dejara venir al hijo aquí a Bogotá con otros pelados. Pero eso, de verdad que luego digamos, como el perrenque, como las ganas que mostraron ellos de
de salir adelante, de empezar a impactar positivo en el municipio, muy valioso. Muy interesante, Francisco, esas anécdotas y ver cómo realizas sinergia con los demás jóvenes de tu edad, de diferentes colegios. Quiere decir que hay un sentir en los jóvenes por contribuir a tener un municipio mejor, no solamente en Tadó, sino a nivel de todo el departamento. Los jóvenes quieren tener un mejor futuro y miren, este es un ejemplo de hacer sinergia para contribuir, porque una sola golondrina no hace verano, pero si se juntan muchas golondrinas pueden formar el verano y tener una mejor región, un mejor Pacífico. Vamos a escuchar un saludo rápidamente de la voz del programa. Dejen y envíen su amor. Gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros, están dejando sus saludos. Vamos rápidamente. Buenas noches para todos, buenas noches para Francisco, al igual a todos los que están conectados con nosotros en el día de hoy. Buenas noches para Rosemary, Kelly, David Cortés, Landari, Carlos Guerrero, Darwin Perea desde Charleston, Angeli Aguilar, Dari Palacios, María Angélica, Gloria Milsen, Luz Mazo, Kelly Arco, Estefanía, Marta Cecilia, Guancha, entre otros. Muy bien. Francisco, ¿cómo ingresas a hacer Pilopaga? ¿Cómo es la experiencia en la Universidad de los Andes? ¿Cómo la eliges? ¿Cómo te sentiste allá? ¿Y cómo fue todo el proceso hasta llegar al discurso que te hizo viral? Bueno, yo creo que lo primero es que yo creo que ser Pilopaga me cogió un poco por sorpresa. Uno de, pues estando en el grado 11 y queriendo, digamos, como seguir con esa carrera o con ese norte académico, pues sí estaba como pendiente de qué becas podía ganar, que había, digamos, disponible. Pero tengo que confesar que en el momento, y me acuerdo cuando yo lo vi, me decía como ser Pilopaga, todos somos Pacífico, algo, y yo como, bueno, yo le di, ok, como seguir para ver el resultado, para ver el puntaje. Y yo después dije como, pero esto qué fue lo que me salió acá, y fui y le conté a mi mamá, y yo, mamá, vea esto que aquí dice que me gané como que una beca, pero yo todavía estaba como incrédulo, como, ¿será que sí? ¿Qué pasó? Bueno, yo no sabía muy bien, y me estaba como pensando, pero ¿cómo será que sí? Bueno, hasta que después al rato, me acuerdo que eso era un sábado, teníamos servicio social el sábado, y luego, yo no sé, tipo 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, recibí una llamada creo que no sé si era un profesor, una profesora, coordinador académico, y me dijo, oiga, que usted se ganó la beca, y yo, bueno, fue ahí claramente muy feliz, muy contento, y yo ya había tenido la oportunidad de conocer la Universidad de los Andes. Entonces yo decía, claro, me voy, o sea, yo quiero esa universidad, porque yo ya venía con el cuento de que, pues claro, muy bueno la Universidad de los Andes, pero era muy costosa, muy costosa. Entonces yo sabía que, digamos, pues para mi familia no era posible, digamos, no pagar esa universidad. Y cuando me di cuenta que había ganado la beca, yo le dije a mi papá, prácticamente yo le dije, me voy. Yo le dije, allá está la beca, está esto, se están dando las cosas. Yo de verdad quiero estudiar allá. Mi papá no estaba convencido, mi mamá tampoco, porque Bogotá lejos, fría, desconocida. ¿Tenías familia en Bogotá? Sí. Yo tengo la fortuna de tener una tía acá en Bogotá con quien todavía vivo, pero igual era solamente una tía que en algún momento podía dejar de vivir en Bogotá, podía irse de Bogotá, y pues era como esa incertidumbre también. Además que yo creo que el destino, o era más probable que yo me fuera para Medellín que para que me viniera aquí a Bogotá. Entonces, al principio hubo como un poquito como de no, Bogotá no, esto no, tal cosa. Y entonces yo hice mucha fuerza en una carrera que se llamaba Contaduría Internacional. Y Contaduría Internacional únicamente estaba aquí en Bogotá. Y yo creo que esa fue mi excusa un poquito para hacer énfasis en que tenía que ser en Bogotá y tenía que ser en la Universidad de los Andes, que esta carrera solo estaba en Bogotá y solo en esta universidad.
Y así fue como me gané o como convencí, yo creo que a mi familia, diciendo, es allá porque en ningún otro lado hay. Y verdad que yo llegué contento, perdido al principio, Bogotá, sobre todo en temas de distancias. Yo en Tado me demoraba menos de 10 minutos llegando al colegio y si me tocaba caminar me demoraba 15 minutos. Y aquí en Bogotá venir a demorarme una hora, más de una hora en transporte. Para mí eso era una locura y si tenía clases, o sea, yo me acuerdo de estar saliendo de la casa muchas veces durante muchos semestres a las 5 de la mañana, a las 5 saliendo de la casa y volví a llegar a la casa tipo 9, 10 de la noche, alguna cosa así, muy tarde de la noche también. Pero el caso es que después me di cuenta que Contaduría Internacional no era lo mío, que era una carrera que me parecía, yo no sé si puedo decir esto acá, pero que me parecía como aburrida, como plana, como que me iba bien, como fácil. Yo no sabía muy bien qué pensar de contaduría y empecé a ver unas materias de la carrera que estudié y de la que me gradué, que es Gobierno y Asuntos Públicos. Y aquí como una anécdota cortica que recuerdo muchísimo es que empecé a ver materias, hubo un semestre en el que metí materias de Gobierno y Asuntos Públicos, que es la carrera de la que me gradué, y de Contaduría Internacional. Y ese semestre fue decisivo, porque mientras que Contaduría era plano, como digo, o sea, constante, sin mucha emoción, me acuerdo de yo estar llorando mientras leía las lecturas, mientras preparaba las clases para Gobierno y Asuntos Públicos. Y había unos casos que hablaban, por ejemplo, de cómo habían mejorado y cómo habían disminuido los índices de malnutrición infantil en India. Y yo lloraba y yo decía, Dios mío, esto lo podemos aplicar en el Chocó, ¿cómo hacemos para aplicar esto en el Chocó? Después había otro caso que era de educación, creo que era en Washington, ya no me acuerdo dónde, de cómo habían subido sus indicadores de educación y yo decía, esto lo tenemos que hacer. Cada cosa que yo iba aprendiendo, yo decía, esta es la solución para el Chocó. De alguna forma uno después va creciendo y va procesando mucho mejor esas ideas, pero lloraba yo leyendo eso y diciendo, esto lo podemos hacer allá. Y esa fue mi motivación para estudiar Gobierno y Asuntos Públicos. Por eso en la graduación llevo el mapa, por eso aquí en el pecho, y luego por eso las primeras palabras también de mi discurso, es decir, yo vengo del Chocó. Lo que le da sentido a mi pregrado es el Chocó, es una visión de vocación, de pasión por trabajar por la tierra, de trabajar por lo de uno, como tal vez estabas vos diciendo al principio, en el Chocó, que está ubicado en el Pacífico colombiano, tenemos de los retos más grandes del país y uno ni alcanza a contar todos los indicadores en los que tenemos retos importantísimos. Si hay mucho, digamos mucho en lo que tenemos desventajas, pues tenemos mucho que hacer. Y esa fue mi motivación, yo quiero hacer en el Chocó, yo quiero contribuir desde un lado técnico, desde un lado riguroso, pensándose bien las cosas, aplicando políticas públicas que sean efectivas, pero que también sean bien pensadas desde el Chocó y para el Chocó. No nos sirve en el Chocó coger como copiar y pegar de otro lado. Esa fue mi motivación, por eso lo llevaba en el pecho, al lado del corazón, por eso lo mencioné en el discurso, porque fue por el Chocó que yo decidí estudiar esa carrera. Excelente, muy interesante tu historia, cómo llegas allá, qué es lo más difícil de enfrentarse a una de las mejores universidades del país. ¿Qué es lo más difícil y qué fue lo más memorable? ¿Qué fue eso que te llevas en tu corazón después de trasegar en las aguas de la Universidad de los Andes? Lo más difícil, permanecer, yo creo. Como mencionaba ahora, y esto ha sido algo yo creo que constante, tal vez que uno no conversa mucho, estos son cosas, mi mamá y mi papá deben estar conectados por ahí, estos son cosas que uno no habla mucho con ellos, por ejemplo, o que yo no les cuento mucho,
pero permanecer en Bogotá es duro y a veces hasta como que se me quiebra la voz porque yo a veces me levantaba y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago acá? O sea, yo veía y me montaba en el Transmilenio o alguna cosa a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, y yo decía, yo de verdad quiero, como contaba ahora, ir en una moto llevando frío, llevando aguacero, bajando del río. O quiero Sí, sí, sí. sentarme, como acostarme en el pasto, mirar para el cielo y llevar sol un rato. Y Bogotá es una ciudad muy generosa, o sea, yo estoy muy agradecido con Bogotá, pero también es una ciudad muy absorbente. Eh, digamos, sí, como tantos edificios, tanto carro, tanto ruido, siempre como con ese agite, con ese trajín, siempre de afán, y por eso siempre anhelaba como tomarme un respiro en el Carmen, irme a las montañas y respirar un rato, o estar Excelente. en Tabo tranquilo. Y lo más memorable, Alan, yo creo que ha sido lo que más me llevo, es la compañía de personas que le apuestan también a subirse al bote de la transformación, sea gente del Chocó o sea gente de cualquier otro lugar del país. En la escuela de gobierno, que es mi facultad, yo encontré esa red de apoyo, de gente que decía, yo también me subo a ese bote, yo también quiero aportar, yo también quiero hacer. En la escuela de gobierno y, por ejemplo, en el Semillero del Pacífico, donde encontré mentores y mentoras, gente joven del Chocó y del Pacífico que están haciendo las cosas bien y que les he tenido ahí como referentes. Eso me llevó. Muchísimas gracias, Francisco, por ilustrarnos. Te invito a que levanten la copa para hacer un brindis simbólico, Francisco, por la maravillosa labor y ganas de transformación de un mejor Chocó, partiendo de adquirir conocimientos de diferentes países a través de la Universidad de los Andes, aprovechar una oportunidad de oro que te puso la vida para devolverle de una u otra manera a tu terruño, al Chocó, digamos, ese afecto y ese cariño maravilloso que nos da esa tierra maravillosa, forjada con tesón a punta de esfuerzo, del esfuerzo de las matronas, de nuestras madres y muchas personas que han puesto su granito de arena, desde Miguel A. Caicedo, Zuli Murillo y muchos demás, muchos otros, desde la cultura, desde lo académico, desde el deporte. Así que estamos muy contentos de tenerte esta noche. Quiero brindar por esa capacidad intelectual que Dios te ha brindado y estoy convencido y seguro de que vas a ser uno de los futuros líderes del departamento de Chocó, Francisco. Así que muchas bendiciones por todo eso y un fuerte aplauso para ti. Dios te bendiga. Gracias, Marvin. Ahí el comentario de Marvin. Sí, por aquí Marvin tiene un comentario que dice, Francisco, bendiciones. Bueno, Marvin, saludos también para nuestro amigo Marvin que se conecta con nosotros. Este espacio está diseñado precisamente para visibilizar todas las acciones buenas que están haciendo los jóvenes y personas que tienen una trayectoria importante también, que han venido aquí a este espacio y seguirán viniendo, para visualizar, porque nosotros queremos que las nuevas generaciones tomen el camino correcto. Así que estamos recogiendo todas esas personas que tienen historias memorables y trayéndolas a este espacio, a este canal Entre Hombres Talk Show, para que lo busquen, se conecten con nosotros y nos sigan ayudando a difundir este mensaje. Así que muchas gracias a ustedes que están dejando sus comentarios y los saludos para la plataforma y para nuestro invitado de hoy, Francisco Mazos. Francisco, para los jóvenes que están viendo esta entrevista y que se van a conectar en diferido, ¿qué mensaje les quieres dejar respecto a la consecución de sus sueños y de sus metas? Alan, yo espero no caer en comentarios clichés o en lugares comunes, pero quiero decir que yo creo que, también como mencionaba en el discurso, tenemos retos grandes. O sea, uno por donde mire hay bastante por hacer, desde cualquier área que uno quiera enfocarse. Hay bastante por hacer.
Y frente a la consecución de los sueños, de esas metas que uno se propone, yo creo que toca, no hay de otra. No podemos perder esa oportunidad y tenemos que dignificar, tenemos que honrar las oportunidades que llegan a nosotros, tenemos que honrar la generosidad y todo lo bueno y todo lo bonito que hay en nuestros territorios, todo lo bueno y todo lo bonito que la vida tiene con nosotros. A mí se me hace muy difícil pensar en que no hay motivos. Para donde uno mire, hay motivos que pueden potenciar esos sueños. Yo creo que uno tiene que buscar algo como eso que le da la motivación. Uno tiene que buscar el porqué de uno y el para qué. Y a la gente que es, por ejemplo, del Pacífico colombiano, del Chocó o desde sus realidades particulares, yo creo que ahí hay un porqué. Mi porqué es el Chocó y en el Chocó hay razones de peso a las que a nosotros nos toca hacerles justicia y honrarlas. Yo creo que no hay de otra. Se me hace muy difícil asimilar que uno puede quedarse de brazos cruzados viendo tantas dificultades y tantas oportunidades, porque es que también las tenemos. Entonces yo creo que es empezar a vincular retos y dificultades con oportunidades. Hay un libro, voy a ser muy conciso con esto, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y lo que narra es una autobiografía de un psicólogo, creo que era como médico psicólogo, que estuvo en los campos de concentración, y él ahí dice que el ser humano puede pasar por las situaciones más adversas del universo y puede permanecer siempre y cuando tenga un porqué. Y yo creo que esa es mi invitación para los jóvenes, tener un porqué y trabajar, aferrarse, o sea, tenerlo tan claro que ese sea la fuente de motivación cuando uno no tiene motivación, que esa sea la fuente de energía cuando uno ya no tiene energía, y tenerlo muy claro, siempre estar trabajando en eso. Hay mucho por hacer, no hay de... Muchísimas gracias, Francisco, por ese consejo para los jóvenes, para las nuevas generaciones que seguramente están aquí conectados con nosotros. Algunos verán esta entrevista y la seguirán compartiendo y seguirán enviándosela a sus amigos, por ese mensaje de que encuentren su porqué, sosténganlo, porque muchachos, todos sabemos que un barco sin una brújula clara no llega a ningún destino. Hay mucho por hacer, la tierra requiere de ustedes, requiere que las nuevas generaciones se empoderen y que empiecen a trabajar fuertemente en el diseño del mundo que ustedes quieren tener y que van a dejar a las generaciones futuras que van a habitar este terruño maravilloso que conocemos como el Chocó. Así que muy orgullosos de ese mensaje y muy contentos de tenerte esta noche aquí. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Saludos para Francisco. La gente está mandándote, Francisco, muchísimo amor, muchas felicitaciones por todo la proyección que has mostrado en lo que estás haciendo desde tu quehacer diario por el departamento del Chocó. Vamos a escuchar algunos comentarios y unas preguntas del público. Dejen sus preguntas. Aquí tenemos varias, pero ya pueden dejar sus preguntas. Vamos a leer algunos comentarios. 5 minutos de preguntas, rápidamente. Dejen sus preguntas para Francisco. Dice Jaifer Sánchez, Francisco Antonio Mazo Salazar, felicidades por tantos logros de hermano. Dice también Javier Mena, Francisco, muchas bendiciones, porque de eso se trata la educación, de todo lo que se aprende, poder ponerlo en práctica al servicio de la sociedad. Luz Marina Salazar dice, primo, estoy orgulloso de usted, felicitaciones. Pregunta, dice Estefanía, ¿qué debe hacer para ganar una beca? Para ganar una beca, lo primero es uno informarse. Uno tiene que saber, tiene que estar informado y buscar información acerca de a cuáles becas puede aplicar. Hay diferentes tipos de becas, hay algunas que son públicas, que vienen desde el gobierno, desde el Estado, hay algunas becas privadas que las ofrecen empresas, fundaciones, hay algunas becas focalizadas, por ejemplo, a población indígena, a población afrocolombiana o a población negra.
Hay algunas becas que están específicamente para regiones del país, para algunos municipios o para, por ejemplo, el litoral pacífico, para el Chocó o inclusive para algunos municipios muy puntuales. Entonces, lo primero es que son muy pocas las becas que le van a llegar a uno. Yo creo que por ejemplo, para hacer Pilo Paga, uno no tenía que aplicar a nada, le llegaba de una vez la notificación. Pero lo importante, yo creo que lo primero es, si uno quiere aplicar, si uno quiere ganar una beca, lo primero es aplicar a la beca. Y para aplicar son procesos largos, son procesos a veces extensos, donde toca tramitar bastante documentación, mandar tal vez un ensayo, justificar uno por qué merece esa beca, por ejemplo. Y por supuesto también tener en cuenta que las becas no es solo, es decir, que se construye, que no es algo de un momento y listo. Uno para ganarse una beca pues también tiene que tener una trayectoria o un recorrido de buen desempeño académico. Si usted todavía no está en 11 o no necesita la beca ya, sino que lo está proyectando para el futuro, todavía mejor, porque puede dedicarse a fortalecer ese camino antes de llegar a necesitar la beca. Si ya está en 11, lo que quiero decir acá es, hay un camino previo en el que uno tiene que ser buen estudiante. Además, es súper importante ser buen estudiante académicamente, pero también con un sentido de responsabilidad social. Eso hoy en día se mira bastante. Y luego en el momento es aplicar, buscar en el Licetex, buscar con la fundación, por ejemplo, de Sura, buscar, por ejemplo, con Manos Visibles, aunque creo que para pregrados no hay programas, buscar con algunas embajadas, buscar en general en qué fundaciones y en qué momentos están ofreciendo las becas. Tener en cuenta que para uno ganarse una beca, por ejemplo, para enero, pues el proceso de aplicación, hay algunos que inclusive ya abrieron. En estos días estaba yo compartiendo la información de una beca de la Fundación Sura para pregrado, que la beca empieza en enero del 2024, pero ya abrieron el proceso. Entonces, tiene que ser una cosa planeada, ¿sí? No es algo de un momento a otro. Esos son algunos tips que yo daría por ahora, pero por supuesto, siempre he tenido mis redes sociales abiertas a quien necesite orientación al respecto sobre estas u otras becas, hablando específicamente en esta de pregrado, pero luego hay muchas becas para aplicar a otros programas y como estaba diciendo, he tenido mis redes sociales abiertas y dispuestas para conversar y orientar a personas que lo deseen. Yo creo que hay que hacer una apuesta de importante por la educación. Claro que sí, muy interesante. También las becas Fulbright también están ayudando a traer muchos jóvenes. Los preparan durante 2 años en convenio con el Colombo Americano y los traen a Estados Unidos para que estudien carreras acá y bueno, tengan, digamos, adquieran un recurso para realizar un impacto cultural en el departamento del Chocó o en la región específica de la cual sean oriundos. Así que hay muchas opciones y muchas posibilidades hoy por hoy para acceder a becas y empezar a tomar unas riendas de un futuro mucho más promisorio y próspero. Francisco, esta imagen, ¿qué recuerdos te trae? Esa imagen me hace muy feliz porque también significó un momento muy importante para mí, y es que esta fue la inauguración de la modalidad de alternancia en el municipio de Tadó. Nosotros veníamos de una pandemia donde todas las escuelas cerraron, donde todas las escuelas detuvieron sus procesos educativos presenciales y con encuentros, donde se empezó a implementar el modelo a distancia, donde a través de guías, de documentos, era que se estaba haciendo los procesos educativos. Y este fue el primer encuentro con estudiantes después de la pandemia. Tuve el honor, o sea, el privilegio, yo creo que es algo que de verdad me llega al corazón, de haber sido el facilitador de ese espacio. Gracias también a la rectora Eudeseline de la Normal
superior de Tado, que es de donde yo soy egresado, y a otras directivas pudimos tener este espacio con distanciamiento, con ventilación, con todos los protocolos y las medidas que en ese momento pues se consideraban pertinentes y efectivas. Y lo que hicimos ahí fue empezar a compartir, bueno, estaba yo compartiendo con los jóvenes varias cosas. Lo primero, como estaba diciendo, es que hay bastante por hacer. De hecho, ahí estaba poniendo un mapa del Chocó, ahí en la imagen se ve como en el tablero, hay una imagen del Chocó y una imagen de los objetivos de desarrollo sostenible. En este momento específico lo que yo estaba diciendo es, a donde ustedes miren en cualquiera de los temas en que se quieran enfocar, en alimentación, en seguridad, en hambre, en pobreza, en, por ejemplo, crecimiento económico o en fortalecimiento institucional o en sostenibilidad del ambiental, por ejemplo, en cualquiera de los temas hay mucho por hacer en el Chocó y ese era como el enfoque. Pero también era compartiendo con los jóvenes precisamente oportunidades de estudio, tanto en la región como por fuera de la región, cómo prepararse para las pruebas Saber 11, cómo prepararse para esos exámenes y para ese cambio de vida que hay ahí. Pero lo más importante de esta imagen que a mí de verdad me conmueve mucho y me siento muy honrado es de haber marcado ese punto para decir si podemos retomar algunas sesiones presenciales con distanciamiento, con el protocolo, para que volvamos ahí. Yo creo que es sabido que los efectos de la pandemia sobre la educación en Colombia fueron grandísimos. Los impactos fueron también devastadores. En el Chocó, en términos de indicadores, vaya uno, o sea, se puede dar una discusión mucho más amplia, pero en términos de indicadores ya estábamos más atrás que en el resto del país. Y luego llega la pandemia y nos hace retroceder mucho más en términos de calidad educativa. Y la presencialidad era vital, así que empezar a marcar estos espacios de sí se puede hacer, para mí dejó una huella, de verdad. Excelente, muy bien. Sobre lo cultural, ¿qué extraña usted sobre la cultura de Tadó, mi hermano? Usted que está en Bogotá estos días, como se dice en el Pacífico, chupando frío. ¿Qué extraña de la cultura de Tadó? De la cultura de Tadó, yo no sé si yo lo categorizaría solo la cultura, es que la cultura es la vivencia y el día a día. Sí, pero te doy un contexto, Francisco. En Quito está la fiesta de San Pacho. Yo no sé en Tadó cuál es la fiesta, cuál es la fiesta que celebran y cómo es eso, con qué se come. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso? En Tadó tenemos las fiestas de Nuestra Señora de la Pobreza, digamos, es digamos, como en honor o haciendo referencia a la Virgen. Pero en Tadó hay un montón digamos, de prácticas culturales que por supuesto son las fiestas, también son una cosa muy bien montada, muy bien armada, donde los barrios salen con comparsa, está el bunde y demás. Pero también hay unas prácticas, digamos, como tal vez mucho más autóctonas de lo que puede ser Tadó, tanto, digamos, tradicionales o más ancestrales como puede ser la jota específicamente en Tadó, pero también de grupos nuevos de jóvenes que se están uniendo y están de alguna manera, digamos, resistiendo a través del arte, empezando a conformar unas escuelas de danza, a conformar grupos, también de ritmo exótico, de canto. También hay una como agencia de modelaje más o menos nueva, que es para que los jóvenes precisamente tengan en qué, digamos, invertir o hacer buen uso de su tiempo libre. Pero yo lo que iba a decir al principio también es que creo que la cultura, sí, en estos eventos y en estas prácticas muy específicas, pero como yo mencionaba ahora, es el día a día, o sea, es el vivir, es el uno salir de la casa y saludarse con el vecino. Es después uno llega ahí al parque o digamos, como a sus alrededores y uno ve que llegan los campesinos vendiendo sus productos ahí afuera y uno va y aprieta el borojó para ver si ese borojó sí está bueno o no,
o uno ve que el fin de semana suben el plátano desde el río y la gente empieza, ese guárdemelo a mí, pésemelo acá, tal cosa. Todo eso yo creo que también expande, digamos, las prácticas culturales y uno ve que allá se juega y se tira y el otro salta por allá y el otro corre o pasa con el pescado en la carreta. Eso me parece a mí también muy valioso de resaltar, que eso se ve en el día a día más que en una temporalidad en específico. Y eso se extraña mucho, ¿no? Estando acá en Bogotá. Claro que sí. Independiente, individual. Sí, claro que sí. Hombre, un saludo para toda la gente de ese terruño maravilloso llamado Tadó. Aquí en esta imagen que tenemos en pantalla, yo diría, yo pensaba, ¿cómo nombramos esta imagen? Yo decía, de las botas a ejecutivo. ¿Cómo es esa experiencia más o menos ahí? ¿Qué hacías? Mira, la foto en la montaña, yo creo que es de las fotos que yo más aprecio. O sea, es una foto que me transporta a un momento muy especial. Ahí estaba yo en medio de las montañas del Carmen de Atrato, en algo que mi papá dice que es ver dónde nacen los vientos. Y es, uno sube a respirar. Mira que eso es un camino pequeño, o sea, supremamente angosto, y para llegar allá desde el pueblo hay que caminar así por una trocha, yo creo ponerle vos unas 4 horas, 5 horas mínimo. Y por ese camino uno iba hasta una vereda que se llama Guangarales, que es donde se desarrolló, digamos, gran parte de la historia de mi familia paterna, de mi abuelo siendo campesino, de mi papá viviendo en Guangarales, Guangarales siendo una vereda donde no hay electricidad, donde no hay señal de telefonía, donde el vecino, o sea, eso es o sea, no lo digo en una forma despectiva, sino antes con mucho orgullo. Eso es pleno monte, eso es plena selva y el otro vecino está a media hora de la casa de uno. Y yo creo que eso me da una tranquilidad y es parte de mi esencia. Eso es parte de la apuesta que yo tengo de servicio. Viene de mis montañas, de mis ríos, de mis montes, de mi historia, de la historia de mi familia, donde uno se quita banalidades, se quita la presión de tener que estar pendiente de un teléfono, de una llamada, del trajín, de una cosa de la otra. Ahí uno puede dedicarse a hacer, a habitar el aquí y el ahora. Así que esa foto tiene un significado importantísimo para mí. Y la otra foto es en el Congreso de la República. Ahí está, digamos, como al frente mío, no atrás lo que se ve, sino al frente, pues está el Capitolio en su sede principal, donde están, pues donde se hacen las sesiones de la Cámara de Representantes, del Senado. Ahí atrás es el nuevo edificio del Congreso, donde están las oficinas de muchos congresistas, y ahí al lado es el Palacio de Nariño, que es la casa presidencial acá en Colombia. Y esto fue una representación que yo tenía de la universidad ante el modelo Congreso Estudiantil. Eso creo que fue en el 2019 también. Y justamente yo estaba debatiendo un proyecto de ley por el cual se prohibía el uso del glifosato dentro de la política nacional de drogas. Entonces también era algo muy significativo porque era ir a un espacio de poder, a un espacio donde se mueven las dinámicas, digamos, políticas. Era un modelo Congreso, pero también tener la oportunidad de argumentar o de debatir este proyecto de ley específico que afecta a población pues de la región del litoral pacífico colombiano, pues también significó mucho para mí. Yo creo que ahí estaba, y lo mencioné alguna vez, estaba en un ejercicio de representar también o de velar por el bienestar de nuestros campesinos y de nuestras campesinas. Excelente, sí, Francisco. Es una dualidad ahí. Claro, muy interesante, Francisco, toda esa experiencia. ¿Tenemos un comentario del público? Una pregunta. Comentarios hay demasiados. Comentarios hay muchos. Vamos con una pregunta.
Dice Francis JRC, las fiestas de Nuestra Señora de la Pobreza y el folclore siempre reinan. Le manda muchos saludos. Estoy muy orgullosa de ti, Francisco, eres un gran ejemplo, dice Nubia. Hay una pregunta, dice la señora Flor Angélica, ¿qué motiva a Francisco día a día? Muchas gracias por la pregunta. Como he mencionado a lo largo del programa, yo no sé si de pronto soy muy reiterativo con esto, pero de verdad es la esencia. Lo que me motiva es, en palabras muy resumidas, es el Chocó. Y en forma extendida es las historias que me han impactado en el departamento. Yo me acuerdo mucho de estar en el colegio, en la escuela, viendo clases en un salón sin bombillo, por ejemplo, con humedad en las paredes, donde uno podía raspar el moho de las paredes, donde a veces teníamos clase, como estaba mencionando, hasta las 6, 7 de la noche, y uno ya no veía, y no había bombillos, donde al mediodía hacía un calor, y no había ventilador, por ejemplo, o donde muchas veces tuvimos que ver clases en la intemperie, o cayendo la gotera, o no había la biblioteca, o no estaba disponible el comedor escolar. Y yo creo que todas esas historias que impactan en la vida de uno, pues es lo que luego lo motiva a decir, como mencionaba ahora, yo me monto al bote. Eso es lo que a mí me motiva. Yo creo que nosotros tenemos que construir bienestar. O sea, mi motivación, mi sueño es poder contribuir al bienestar de la población chocuana. Y uno ahí se tiene que, como decía ahora, aferrarse a eso. Cuando uno se siente desmotivado, vuelve y se pega a esa parte de la esencia de uno. Maravilloso. Muy interesante. Vamos a exponernos a escuchar la conclusión de toda esta historia maravillosa de nuestro amigo Francisco, su trasegar desde la crianza, iniciar desde el Carmen, criarse en Tadó, llegar a Bogotá, las becas, las enseñanzas familiares y demás, sus sueños, su trasegar, sus debates por el Congreso y su plenaria, digamos, su discurso en los Andes, que lo viralizó y que, bueno, hoy en día estamos muy orgullosos de esa mentalidad que tiene Francisco y esas ganas de ayudar al departamento del Chocó. Escuchemos la conclusión de la entrevista. Palabras a resaltar: estudioso, lleno de valores como el respeto, la idoneidad, la unión familiar, pruebas de saber, palabras clave. El respeto con oportunidad se construye tus metas y el bienestar a la sociedad. Conclusión: nacido en el Carmen de Atrato, luego pasa a vivir en Quito, de Quito a Ismina, de Ismina su familia se radica en Tadó. Tierra muy enriquecedora, de gente amable, donde la diversidad de sus riquezas, tanto en la flora como en la fauna, las montañas. Fue un buen estudiante en el colegio, hablaba hasta por los codos, pero a la vez muy inteligente y disciplinado. Recuerda a dos amigos de su infancia que siempre tuvo con él desde la primaria y la secundaria. La cercanía con la gente en Tadó, siempre como un hogar, escuchando canciones al amanecer, construyendo comunidad hasta sentir el cariño, es hermoso. Aprecia la cotidianidad. Le gustaría volver atrás y darse un paseo en moto sintiendo la brisa en la cara de un lugar a otro. Extraña la gastronomía como el arroz con queso, el arroz con leche, queso costeño, lentejas con queso y comida chatarra, una salchipapa. A todo le gusta, pero que lleve queso. Recuerda de igual manera que debía ir a Esquina a tomar clases de pre-IFE para lograr las metas que quería mejorar en el área de matemáticas. Admiración completa y agradece al gobierno de asuntos públicos, procesos colectivos en Colombia, programa que buscaba fortalecer las competencias de ciudadanas en varios colegios, como líderes de trabajo de grupos interdisciplinarios, para tener un impacto en la sociedad, abriendo puertas a todos para ir a Bogotá y seguir impulsando con donaciones a la biblioteca. Serpilo Parra lo toma por sorpresa, le cuenta a su madre y le dice que ganó una beca, pero estaba un poco incrédulo. Recibió una llamada y le dicen que se había ganado una beca y ahí fue donde cree.
Tiene la oportunidad de estar estudiando hoy en día en la Universidad de los Andes, lejos de su casa, en Bogotá, con frío en la casa de una tía, pero forjando lo que es su futuro. Ese esfuerzo que se debe con dedicación, con madrugadas, con trasnochadas, pero siendo constante en lo que quiere. Le apasiona el gobierno de asuntos públicos. Hay lecturas que lo marcan, que cuando las lee, el llanto sale a flor de piel por su vocación y servicio, ya que ese llanto sale porque le gustaría aplicar todo lo aprendido en su tierra chocuana. A veces no es fácil dejar tu casa, tus comodidades, todo lo cotidiano que añoras, que un día tuviste y que hoy te hace falta, pero aún así eres feliz. Lleno de afanes y de ruidos y lleno de estrés, pero la vida es de oportunidades. Recomiendo un libro que se llama El hombre busca del sentido. Hoy, Francisco, por tus luchas y tus ganas de dejar una huella en la sociedad de forma positiva, marcan la diferencia como punto de partida para que otros cojan de ti lo bueno para forjar cada quien su futuro. Gracias por estar hoy aquí en Entre Hombres. Gracias, Francisco, por estar aquí esta noche. Gracias por estar aquí esta noche. Un mensajito de cierre, Francisco, para los jóvenes. Si te recuerdas, digamos, algo del discurso aquel que pronunciaste en la Universidad de los Andes. Un pedacito dedicado especialmente a las nuevas generaciones. El discurso y las palabras que siempre doy. Hay mucho por hacer y nos toca hacerle justicia y nos toca honrar todos esos retos que tenemos. Nos toca abrirle los ojos a la participación ciudadana y nos toca volvernos agentes de transformación para cambiar las cosas que queremos cambiar. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Mi respeto. Esta es la muestra para los jóvenes que están viendo esta entrevista y para los que se verán la entrevista en diferido, de que, muchachos, sí hay cosas por hacer. Ustedes tienen las capacidades, el talento, son aguerridos, tienen que creer en sus talentos y empezar a trabajar en lo que ustedes consideren que va a hacer que de su vida valga la pena el esfuerzo. Así que no pierdan la fe, sigan luchando, sigan batallando, que el futuro del departamento del Chocó y de Colombia y del mundo está en sus manos. Así que muchas gracias a Francisco, muchas gracias por ese mensaje maravilloso y gracias a todos ustedes por enviar tanto amor a esta plataforma de Entre Hombres Talk Show el día de hoy, enviar tanto amor a nuestro amigo Francisco. Recuerda que tú también puedes estar aquí contando tu historia en Entre Hombres. Mándanos un mensajito a entrehombresstalkshow@gmail.com y vamos a estar aquí contigo conversando un ratico y bueno, conociendo esa historia memorable y todo lo maravilloso que tú tienes para contarnos en este canal. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden el lema del programa: una persona con buena autoestima es un loco menos en la calle. Francisco, nos vemos pronto. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias, Alan.